Hola naturistas, en el vídeo de hoy hablaremos de una temática que apenas se habla y es muy importante para comprender cómo funciona la sociedad actual y arrojar luz y despatologizar a un colectivo de personas que tiene una configuración neurológica diferente al resto de personas. Así pues, en el día de hoy hablaremos de personas neurodiversas y personas neurotípicas. Para que sea fácil de entender este tema tan complejo, hablaremos en términos generalistas y basándonos en estereotipos. Y esto hay que matizarlo para que luego no me escriban en la caja de comentarios que cada individuo es diferente y único en el mundo, y que no se aplica para individuos concretos. Pero hablando de forma generalista, lo entenderemos de una manera mucho más fácil y simplificada. Para entender cómo funciona el cerebro de una persona neurodiversa, primero tendremos que entender cómo funciona el cerebro de una persona neurotípica, que son las personas que engloban al común de la población, a la mayoría de la población. Y así entenderemos el por qué las personas neurodiversas no encajan tan bien en este modelo de sociedad. Bien, las personas neurotípicas son personas que tienen la configuración neuronal más común de toda la población mundial. Tienen una forma de ser y de actuar mayoritaria. Sin embargo, los neurodiversos tienen configuraciones neurológicas muy distintas al resto de la población, que van desde el autismo al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, personas con altas capacidades, personas altamente sensibles, dislexia, discalculia, disprasia, sinestesia, síndrome de Tourette y toda la gama que han sido clasificadas como trastorno, como el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo y en general todas las configuraciones neurológicas que se salgan de la norma. Y quiero recalcar que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Cuando hablamos de personas neurodiversas, tenemos que dejar a un lado a los psicópatas y a los narcisistas que se adaptan y desenvuelven perfectamente en nuestra sociedad. Por eso, a este tipo de grupo de personas no los voy a contar como neurodiversos. Para entender la neurodiversidad, primero vamos a hablar de las personas neurotípicas y así poder contrastar las diferencias entre los neurotípicos y neurodiversos. Y así dejar de una vez de patologizar y estigmatizar a las personas que tenemos una configuración neurológica diferente al resto de la población y dejar de sentirnos inadaptados, incapacitados o erróneos. Porque si entendemos cómo funciona la configuración neuronal de la mayoría de la población, todo va a ser mucho más sencillo y todo nos va a encajar perfectamente. Bien, vamos a hablar de la diferencia más importante de los neurotípicos y los neurodiversos: el autoconcepto. La mayoría de los neurotípicos tienen una conciencia de sí mismo más baja y de su individualidad y de su entorno. No se cuestionan tanto a sí mismos, no se hacen preguntas profundas sobre quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es nuestra función en la sociedad, cuáles son nuestros dones. No se cuestionan los misterios de la vida y el universo. Los neurotípicos no tienen esas preocupaciones tan profundas. Son mucho más superficiales, son mucho más terrenales. No profundizan en la realidad de las cosas. Sin embargo, los neurodiversos somos personas que nos cuestionamos a nosotros mismos constantemente. Y nos cuestionamos mucho porque tenemos una alta conciencia de nosotros mismos. Nos cuestionamos mucho nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestro comportamiento porque queremos mejorarnos a nosotros mismos constantemente, ya que somos muy conscientes de nuestra forma de ser. También nos cuestionamos constantemente qué es la realidad, cómo funciona la naturaleza y el universo, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Nos hacemos preguntas de ese tipo cada día. Los neurodiversos en general tenemos una configuración neuronal más compleja y sofisticada. Sin embargo, los neurotípicos tienen una forma de ser mucho más simple, pero a la vez mucho más funcional para esta sociedad que los neurodiversos. Ellos no se cuestionan tanto a sí mismos, no tienen esa conciencia
conciencia tan profunda de sí mismos. Por eso los neurodiversos nos sentimos tan diferentes y nos sentimos que no encajamos en esta sociedad. Al ser una minoría de personas que nos cuestionamos todo, estamos constantemente preguntando: ¿pero por qué soy así? ¿Pero por qué soy como soy? ¿Pero por qué el resto del mundo se comporta así? Le damos muchas vueltas a las cosas y tenemos personalidades muy auténticas. Tenemos una individualidad muy marcada. Sin embargo, los neurotípicos no tienen esta característica. No tienen una individualidad tan marcada y tienden a ser más superficiales. Como digo, estoy hablando en estereotipos de manera muy general, ya que hay neurotípicos que tienden más a la neurodiversidad y neurodiversos que tienden más a la neurotipicidad. Como hemos dicho antes, los neurotípicos no tienen una individualidad tan marcada. Lo que hacen simplemente es replicar los comportamientos de la masa y obedecer a la autoridad. Y seguir las órdenes de la autoridad aunque vaya en contra de sus intereses y seguir las reglas de cada ámbito social, ya sea político, laboral, social, religioso, etc. El neurotípico es así, por eso hay tradiciones que no se extinguen en la vida por mucho que no nos gusten. No le interesa la filosofía, no le interesa indagar en los misterios de la realidad, en los misterios de sí mismo o de la mente humana. Eso no les interesa a los neurotípicos, porque tienen una configuración neuronal orientada a la superficialidad. No tienen un carisma o una forma de ser tan marcada. Lo que hacen simplemente es adoptar y replicar cosas que ven en su entorno. Evidentemente, todos nos vemos influenciados por el entorno, pero los neurodiversos en general lo que hacen es inspirarnos en el entorno, no replicar y copiar. Mientras los neurodiversos cogemos cosas del entorno y las adaptamos a nuestra forma, los neurotípicos replican, copian y reproducen muy bien las actitudes de su entorno. Como hemos dicho antes, los neurotípicos no tienen una personalidad tan marcada, pero sin embargo tienden a ser egoístas. Esto puede parecer paradójico, pero es así. ¿Y por qué es así? Porque el grupo es egoísta y como el neurotípico no tiene una individualidad marcada, tiende a reproducir lo que hace la masa, lo que hace el grupo. Por eso acaba adoptando una actitud egoísta y se siente muy incómodo con todo aquello que se sale de la norma. Tiene un comportamiento gregario. No quieren salirse del grupo, se sienten realmente incómodos con todo aquello que se sale de la norma y del grupo. No tienen identidad fuera del grupo, simplemente se limitan a reproducir e imitar. Así que si tú eres una persona que se siente diferente, que se cuestiona constantemente a sí misma y a su entorno, no pienses que eres una persona que le da demasiadas vueltas a las cosas, o por lo menos no lo patologices, simplemente tienes una configuración neuronal al resto de la gente, que te hace ser más consciente y más profundo de la realidad. Así que si eres un neurodiverso, no intentes comportarte como un neurotípico. No intentes ser una persona que no se cuestiona las cosas y que no tiene esa profundidad de la realidad. No intentes ser como la mayoría de personas para encajar, porque no lo vas a conseguir, porque tu naturaleza es diferente al resto de las personas. Al neurotípico no le importa la autenticidad, no le importa hacer las cosas de una manera diferente, auténtica e individual. Los neurotípicos quieren ser como la masa. La conducta de los neurotípicos es completamente gregaria, de imitación y réplica de las masas. Y al no tener esa autenticidad, van a adoptar modas. Van a comprar comida en el supermercado que es basura porque la consume todo el mundo. Van a comprar productos sin cuestionarse si lo que están comiendo es saludable. Van a seguir las leyes y las normas de la sociedad sin cuestionarse si son éticamente correctas. En general, los neurotípicos son muy buenos obedeciendo y replicando los comportamientos de la masa. Se comportan como una manada. Por eso los neurotípicos encajan perfectamente en trabajos como la policía o el ejército, porque obedecen sin cuestionar. Sin embargo, los neurodiversos, como tienen una personalidad más marcada, tienden más a saltarse las normas, las leyes, las reglas de la sociedad y a vestir como les da la gana. No se ciñen tanto a las modas y se ciñen más a su criterio propio.
Los neurodiversos tendemos más a seguir nuestro criterio, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos de manera individual. Otra característica de los neurodiversos es que no tenemos como referente a los líderes del grupo. No nos representa la autoridad ni tampoco idolatramos a las personas famosas, a esos personajes tan famosos que el común de las personas tienden a idolatrar. Podemos llegar a admirar o tomar como referencia a personajes de éxito, pero no los vamos a idolatrar como hace la masa. No somos groupies, no nos volvemos locos con los artistas famosos como hace mucha gente. Ni perdemos la cabeza por ellos porque sabemos que son personas mortales iguales que nosotros, son personas igual que nosotros. Sin embargo, los neurotípicos tienden a idolatrar a esos personajes que idolatra la masa. Y los ponen en un pedestal, los ponen al nivel de semidioses. Los neurotípicos tienen esa conducta de la idolatría, la obediencia ciega y la imitación. Por eso, personajes como Adolf Hitler llegó a mover masas de gente. Los neurotípicos tienen esa conducta de la idolatría, la obediencia ciega y la imitación. Por eso los neurotípicos son muy eficientes en los trabajos, ya que tienden a obedecer las órdenes de sus superiores sin ningún tipo de cuestionamiento y lo van a cumplir a la perfección, porque son muy buenos obedeciendo y replicando conductas, ya que tienen una configuración neuronal que favorecen en el sentido de imitar y obedecer. Por eso los neurotípicos se adaptan mucho mejor a esta sociedad que espera que obedezcas y repliques las normas de una forma lo más precisa posible. Ahora vamos con la empatía y la emotividad. En general, los neurotípicos tienen una emotividad media tirando a media baja. Sin embargo, cuando están con la masa pueden llegar a ser verdaderos fanáticos. Como por ejemplo en los partidos de fútbol o en los combates de MMA, en los que la masa se vuelve mucho más intensa y emotiva. Pero cuando están solos a nivel individual no tienen esa emotividad tan intensa ni tienen esa sensibilidad tan profunda. No tienen esa sensibilidad tan profunda por lo artístico o lo creativo como tenemos los neurodiversos. No tienen esa sensibilidad por la naturaleza y la biodiversidad como lo tenemos los neurodiversos. Tienen una empatía más plana. No tienen una empatía tan baja como los narcisistas o los psicópatas, pero tienen una empatía media donde no empatizan demasiado con los demás. Un ejemplo lo tienes en los trabajos. Cuando llega una persona nueva a un trabajo, muchas veces los veteranos no se molestan, no se preocupan por el nuevo, no se preocupan en enseñarle. En vez de colaborar, tienden más a competir. Los neurotípicos simplemente obedecen, van a su rollo y hacen lo que les pide la empresa. Y normalmente tienden a competir entre ellos para escalar puestos en la empresa sin importar pasar por encima a los demás. Entonces, si eres neurodiverso, no te sientas raro, no te sientas mal por ser más empático, por tener más sensibilidad por los demás, por empatizar más con los demás, porque no es nada malo, no es una patología ser más sensible, simplemente eres diferente al resto. Y es muy importante que seas muy consciente de eso para que puedas gestionar mejor tus emociones y trabajar en ello para que no te afecten cierto tipo de situaciones que se dan con los neurotípicos. Pero que sepas que ser sensible y empático es algo maravilloso. Y como en esta sociedad, sobre todo entre los hombres, está mal visto la sensibilidad, hay personas que se crean una coraza para no mostrar esa sensibilidad a los demás. Y eso no va a evitar que sean más sensibles. Encerrarse en una coraza y no mostrarse tal y como uno se siente te puede llegar a crear muchos problemas psicológicos y emocionales. Entonces mira esa alta empatía y sensibilidad como una virtud y agradécelo. No es que seas erróneo, es que el resto del común de las personas tienen una sensibilidad diferente a la tuya. Vamos a hablar ahora de la cognición. Los neurotípicos suelen ser muy inteligentes, suelen ser muy eficientes a la hora de aprender, aplicar y replicar lo que han aprendido. Sin embargo, no tienen la capacidad de cuestionar, criticar e innovar. No tienen un pensamiento lateral creativo cuestionador. Te voy a poner el típico ejemplo de lo que hablan muchos estudiantes, y es que cuando se encuentran con un profesor neurotípico que está dando algún tipo de clases y le hacen un tipo de pregunta que no suele ser habitual sobre
determinadas cuestiones de la clase que está impartiendo, no te saben desarrollar una respuesta concreta porque se han aprendido el tema de memoria, se han aprendido la lección de memoria y están impartiendo la clase de memoria. Ellos no tienen tan desarrollado ese pensamiento lateral. Al no tener ese pensamiento lateral creativo, si tú les haces preguntas muy creativas del tema que están dando a ese profesor, no van a saber responderte y se pueden llegar a comportar de una manera reactiva al no saber contestarte. Una cosa es repetir y replicar y otra cosa muy distinta es reflexionar. Por eso los neurodiversos no encajan en el sistema educativo convencional. Entonces, si tú eres una persona que reflexiona, que cuestiona y que critica, no te sientas mal porque los neurotípicos te van a ver como una amenaza, porque parece que vienes a cambiarlo todo, y lo que haces simplemente es pensar por ti mismo, porque eres un ser racional, no eres un robot. Entonces, valora esa capacidad cuestionadora y creativa y agradécelo. Como estamos viendo, el neurotípico encaja a la perfección en esta sociedad, ya que se ciñe a la obediencia ciega y a la repetición. Adoran a la autoridad y no la cuestionan, desde el profesor de colegio hasta tu jefe o el político de turno. Todo el mundo neurotípico está diseñado para la obediencia y la repetición. Por eso hay muchos superdotados en el sistema educativo que tienden a fracasar, porque no les gusta memorizar. Ellos quieren desarrollar, porque el superdotado quiere aprender, no quiere memorizar. El superdotado es muy curioso y quiere aprender, quiere indagar de lo que le están explicando. Le motiva saber y le motiva el conocimiento. Ahora vamos a hablar de la sociedad neurotípica. La sociedad neurotípica busca ser lo más parecido a sus semejantes, para ser lo más aceptado posible. Le gusta pasar desapercibido y suelen ser muy obedientes, según las reglas y la cultura que haya. Esto se va a dar en cualquier lugar del mundo independientemente de la época. Un ejemplo lo tenemos en la cultura japonesa, que son muy suyos si no los sacas de ahí, o mismamente en las tribus de Sudán, que cada tribu tiene su propia cultura y su propia forma de hacer las cosas, y nadie se sale de ahí. Los neurotípicos van a captar a la perfección cómo funciona la sociedad y qué es lo que se espera de ellos. La psicología neurotípica se da en todos los estratos y capas de la sociedad. Un ejemplo lo tenemos en la política, por ejemplo, la política española. Elegimos a un partido, ese partido ha elegido una persona a la que le tenemos que obedecer toda España. La prueba la tienes es que durante 40 años solo hemos tenido partidos corruptos que se han ido turnando de unos a otros y la gente le sigue votando en masa. Este es un claro ejemplo de cómo la masa sigue ciegamente al líder. Hablemos del sistema actual, el sistema capitalista, donde las empresas compiten entre sí, los trabajadores obedecen ciegamente a los jefes. Tenemos una sociedad consumista en la que las personas se ciñen a las modas para sentirse más aceptado dentro del grupo. Por eso las máximas aspiraciones de los neurotípicos son tener éxito dentro de las reglas de ese grupo. El valor máximo que tienen es sentirse aceptados a través de la obediencia y la repetición, ser lo más parecido a la masa. Un ejemplo claro lo tienes en España, donde al emprendedor, al que crea su propia idea, al que crea su propia empresa y se arriesga, o al que se va a Andorra para pagar menos impuestos, es criticado por la masa porque no hace lo que hace el resto del mundo, ser funcionario o ser un asalariado. Pero los neurotípicos son así, se sienten atacados con la gente que viene a revolucionarlo todo. Como hemos dicho antes, los neurotípicos se guían por las modas. Les encanta aparentar en las redes sociales para sentirse aceptados y así mostrar que están cumpliendo con las reglas del grupo. Así los valores de un neurotípico va a ser lo más parecido a los valores de la masa. Por eso hay muchas personas en el mundo que se consideran cristianas y ni siquiera se han leído la Biblia. Por eso aquí en España hay muchas leyes que todavía no sabemos por qué existen. A mí me explota la cabeza con leyes que hay aquí
aquí en España que te permiten ocupar casas o que te permiten que te juzguen diferente si eres un hombre o una mujer, o que haya leyes en España que favorezcan el hurto o la malversación de fondos, que muchas personas no queremos que existan esas leyes, pero como esas leyes las crean los líderes y la masa neurotípica tiene una obediencia ciega, se mantienen por décadas. Y el gobierno dice una cosa y la repite en medios de comunicación y la masa obedece y sigue lo que dicen los medios de comunicación. Esto se puede ver también en las religiones, donde se han creado una serie de dogmas y reglas que los neurotípicos obedecen sin cuestionar nada. Por eso los neurodiversos no encajamos en esta sociedad, no cuestionamos completamente todo. No encajamos en este tipo de sistemas porque tenemos una individualidad muy marcada y cuestionamos a la autoridad, y porque tenemos un mundo interior muy rico. Muchos neurodiversos nos consideramos espirituales, por eso no creemos en las religiones, porque las religiones se basan en dogmas y creencias, y nosotros creemos que el universo y el espíritu no tienen limitaciones, porque la religión no te permite pensar por ti mismo. Para que lo entendáis mejor, el neurotípico tiende a la aceptación de la masa de manera egoísta, replicando lo que hace la masa para ser aceptado, pero pensando en su propia supervivencia primero. Sin embargo, el neurodiverso tiene una personalidad muy marcada, pero empatiza mucho más con los demás. Por eso es completamente normal que los neurodiversos no comprendan este sistema. Un sistema en el que nos enseñan a ser más competitivos entre nosotros en vez de colaborar más entre nosotros. Nosotros creemos que un mundo colaborativo sería mucho más eficiente y mucho más sencillo que un mundo competitivo. Tampoco entendemos la política en el que una minoría de personas legislan sobre la mayoría sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría. Un ejemplo clarísimo lo tuvimos donde la pandemia, que nos tuvieron encerrados ilegalmente y nos hacían llevar mascarillas por la calle, y hubo un toque de queda en el que no nos dejaban salir por la noche de casa. Las personas que no se vacunaban eran perseguidas, y aunque todos nos preguntábamos que, aunque las vacunas suelen tardarse en sacar varios años, no entendíamos por qué una vacuna podía sacarse en varios meses. Y luego se ha demostrado que muchas de las vacunas no han sido ni siquiera testadas, cuando se estaban persiguiendo en programas de televisión a personas que no se querían vacunar. Vamos, que los neurotípicos se comportan más como una manada que como un grupo de individuos que colaboran entre sí. Eso no quiere decir que el comportamiento de los neurotípicos sea erróneo, para nada. Simplemente ellos son así y el sistema se aprovecha de ellos. Y los neurodiversos no nos tenemos que atormentar por no ser así, porque por mucho que queramos ser así, no lo vamos a conseguir. Y tú te preguntarás, ya, pero los líderes no son neurotípicos. No, los líderes no son neurotípicos. En los gobiernos y en las grandes multinacionales hay muchos líderes de tipo psicopático o narcisista. Por eso consiguen llegar a puestos más altos de la sociedad. Y por eso, al verlo desde una perspectiva psicológica, podemos entender mejor a la sociedad. Psicópatas que están arriba, que dirigen a la masa de neurotípicos. Y luego están los neurodiversos, que son una minoría que no entienden qué es lo que está pasando y que no entienden por qué se está haciendo lo que se está haciendo. No entendemos por qué hay tantas guerras en el mundo, por qué hay tantas luchas de poder en el mundo, si al final todos somos seres humanos. Por eso, si eres neurodiverso, tienes que conocerte más a ti mismo y más la funcionalidad de un neurotípico para comprender la sociedad en la que vivimos. Bueno, gente, este ha sido el vídeo de hoy. Si quieres comentar algo, déjamelo en la caja de comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte y sea agradecido con la madre naturaleza. Gracias, gracias, gracias. Un saludo.